Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día jueves de análisis de los temas más importantes de la semana con el staff permanente de este día jueves. Los presento inmediatamente. Luis Laínez, buenas noches, su jefe de información de la prensa gráfica. Muchas gracias, Nacho, buenas noches colegas, buenas noches televidentes. Lafit Fernández, director de diario1.com. Buenas noches, Lafit. Buenas noches, Nacho, compañeros y televidentes. Francisco Valencia, director de Colatino. Buenas noches, Francisco. Buenas noches, Nacho, Luisito, acá. Uy, Gabriel, iba a decirle Lafit, amiga y amigo televidente. ¿Cómo lo extraña? ¿Cómo lo extraña? No, pero ya ¿Cómo lo extraña? que estábamos hablando con Luis, ¿te has dado cuenta que cada vez que vamos a hablar temas bien candentes, no viene Gabriel Trillos? Sí. ¿A qué le temerá? Está estudiando una maestría. Bueno, muchos temas importantes, obviamente la admisión del recurso de inconstitucionalidad en contra del expresidente de la República, Elías Antonio Osaka, es un tema que ayer fue, obviamente, y sigue siendo un tema tremendamente comentado, ha impactado en algunos sectores que se preguntan qué puede pasar ahora, va a poder seguir la candidatura o no puede seguir. La sala ha calmado diciendo, bueno, recuerden que esto es solamente una admisión, falta el estudio. Sin embargo, hay 4 recursos en contra del expresidente Elías Antonio Osaka, con 2 motivos. Uno es por la concesión, por ser, dicen ellos, un concesionario del Estado, que aunque traspasó las acciones de sus emisoras, no necesariamente, digamos, cierto, algunos creen que puede ser un fraude a la Constitución el haber hecho el traspaso de acciones. Y el otro es porque hay una interpretación de la reelección en el caso de que se habla del el periodo inmediatamente anterior al momento de la inscripción. Uno dice, bueno, el periodo anterior es el actual, el del presidente Funes, y otro dice el periodo anterior no. Si se inscribió ahora, significa que el periodo anterior fue el de él mismo, por lo tanto no podría ser candidato a la presidencia. Otros temas, bueno, importantes, los señalamientos del FMLN por el contrato con Japa Power, que agrega un elemento más a todo lo que viene siendo la investigación por la situación energética del país. Y como tercer tema, si alcanzamos también la acusación directa que ha hecho el presidente Mauricio Funes en contra del expresidente Flores por una donación de $10 millones de Taiwán. Esos son los temas y empezamos inmediatamente, ¿sí? Ya saludamos a la central. Bueno, señores. Pero puede saludarla otra vez, Nacho. Siempre saludo a la Central de Seguros y Fianza. Y al cabo, un estupendo, digamos, cierto cliente. oficiador de este programa. Sí, no, de verdad. Bueno, de verdad. vale. Mi gran aprecio. Bueno, ¿quién quiere empezar? Empezamos con el caso con lo de Saca. De Saca, ¿sí? Sí. Sí, yo creo que sí, ese es el tema. Obviamente los 3 temas que has planteado son relevantes, creo yo que se van a mantener en el debate periodístico y político durante bastante rato también, pero yo sí quería empezar con lo de Tony Saca porque tiene que ver con 2 situaciones. En primer lugar, el proceso electoral. Todo mundo bueno, después que termina la guerra, se firma la paz a partir de 1992, pues todas las apuestas para acceder al poder, llegar al Ejecutivo fundamentalmente y el Legislativo por supuesto es a través de los procesos electorales. Recordar que en este país hubo una guerra en la década de los 80 del siglo pasado precisamente porque se cerraron los espacios políticos, entre otras causas por supuesto. Pero una de las fundamentales creo yo fue cerrar los accesos políticos para las diferentes formaciones políticas del país. Y yo creo que eso también debe estar a la luz del análisis de la candidatura de Saca. Yo particularmente por Saca, para mí es un hombre de derecha, por hoy circunstancialmente no está en Arena. Si vos te recordás, se inscribió en el PCN, si mal no recuerdo, pero él es un hombre de Arena, por lo tanto él es responsable de los 20 años de Arena, o también es parte de los responsables de todas las desgracias que ha dejado Arena en sus 20 años de gobierno en este país. Dicho eso, quiero decir también que eso no impide, creo yo, que tenga derecho a aspirar nuevamente a la presidencia. Y que si por algo no debería ser candidato, es
porque le investiguen otro tipo de cuestiones, que no se lo hicieron en su momento y que hoy tiene hasta un finiquito, si mal no recuerdo, que se lo entregó la Corte de Cuentas, esa dudosa Corte de Cuentas que hoy afloran muchos casos un poco turbios, pero que igual esa Corte de Cuentas le dio un finiquito al terminar su periodo, pero nadie, ni los de Arena que hoy están promoviendo ese recurso de inconstitucionalidad, se atrevieron a hacer ni una tan sola acción penal o fiscal en contra de Saca. Entonces digo yo, si no lo hicieron en aquel momento, ¿por qué hoy tienen que acudir a la Corte o a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para detener esa candidatura? A mí me parece que no debe ser la vía. Si algo tiene Saca de pecado que debe pagarle a este país, obviamente debe ir a otras instancias, como por ejemplo la Fiscalía General de la República. Pero me parece que no es válido recurrir a tratar de eliminarlo por la Sala de lo Constitucional. Y en ese sentido, a mí, por cierto, hace un par de meses escuchaba yo a Juan José Martel, decía él, y yo estoy de acuerdo con ese análisis, que si detienen a cualquier candidato por esa vía para impedir que participe en un proceso electoral, es como retroceder inclusive a un espíritu del acuerdo de paz. Y yo creo que hay que analizar también esa situación. Por el otro lado, hay preocupación también porque esta Sala de lo Constitucional, si bien hay algunas resoluciones que todavía son, digamos, aplaudidas por muchos, también hay resoluciones, sobre todo en la parte política, que dejan mucho que desear. Y es peligroso que traten de, a través de la Sala también, modificar la Constitución en estos temas que tienen que ver, por ejemplo, si alguien puede ser o no candidato de la República. Y eso a mí sí me preocupa. Yo creo que la ciudadanía debería preocuparle esos tipos de temas y entrar a fondo. Al final, obviamente, ojalá y la Sala de lo Constitucional revise bien y resuelva apegada a la Constitución y no se vaya a convertir en el organismo que impide que un ciudadano salvadoreño pueda acceder al poder nuevamente por la vía electoral. Ok. ¿Quieres seguir tú, Luis? Sí, no, la vez pasada que hablábamos de ese tema, les decía de que cómo las instituciones, cómo cuando en algún modo empiezan a funcionar, pueden poner en riesgo en esta coyuntura actual el mismo evento electoral. Y hacía una mención del tema ese de la Sala en particular, porque aunque la Sala esté realizando una facultad que está dentro de lo que la Constitución dice, en efecto, el efecto va a ser afectar la campaña electoral, o sea, los mismos resultados electorales. Es decir, eliminar la candidatura de Saca podría provocar incluso adelantar, digamos, la segunda vuelta. Es decir, ya no habría necesidad de una segunda vuelta, porque tendríamos solo a los dos partidos mayoritarios en contienda en la primera vuelta. Pero además, como decía también Francisco, y hoy en la mañana también decía Luis Cardenal, el presidente de la Cámara de Comercio, que consideraba un poco, o sea, él decía chueco, ir a estas alturas del proceso electoral, descalificar a un candidato. Claro, era algo que se tendría que haber hecho antes, haberlo analizado antes. La Corte, la Sala más bien dijo en su momento que no quería analizarlo porque no era una candidatura inscrita. El tema es que si se hubiese reparado en ese momento, en el caso de Unidad, hubiese podido tener, fácilmente hubiera reparado el error, si no es que toda la estructura del movimiento se basa en la figura del expresidente Saca. Pero en el fallo de admisión que hace la Sala, hay una cosa interesante, dice que si bien el TSE es la máxima autoridad en tema electoral, eso no le inhibe de estar bajo control constitucional. Es decir, ahora le está arreglando la plana al TSE y el TSE tiene que argumentarle. ¿Por qué le está arreglando la plana? Arreglándole la plana, es decir, el decir de la Corte. ¿Partís vos que la Sala va a declarar inconstitucional la candidatura de Saca cuando debe haber sido el Tribunal Supremo Electoral que no lo aceptara? Bueno, lo que yo estoy diciendo es de que le está diciendo la Sala al tribunal, no estoy diciendo que estoy de acuerdo con lo que diga o no la Sala, sino que lo que la Sala está haciendo con el fallo
es decirle, vamos a revisar si lo que el TSE está bien. Y de entrada, ¿te parece? Él está admitiendo que al ser SACA un concesionario del Estado por tener frecuencias de radiodifusión, viola una de las disposiciones de la Constitución. Entonces le está diciendo al TSE, mire, usted no revisó bien la Constitución. El TSE tiene que respaldarlo y ha dicho que lo va a presentar el martes. Pero es que los requisitos del TSE son muy simples. Sí, claro. El TSE no se mete en esa materia. No, lo que pasa es que la Constitución dice que no pueden ser presidentes los que son concesionarios del Estado. Bueno, pero el TSE, recordemos que tiene integración partidaria, ¿no? Esa es otra cosa, es otro tema. Es decir, yo creo que al final de cuentas, si la sala empieza a funcionar de esa forma, va a sentar un precedente de aquí a futuro. Eso incluso va a tener repercusiones en el caso de diputados que tengan algún tipo de concesión. En el caso de ser concesionario, pues no es, en términos estrictos de ley, porque él cedió sus acciones a su familia en el año 2003. Ahí donde se puede, digamos, establecer lo que pide el demandante, la figura que le ocurrió a Silvia de Aguilar, que lo hizo antes de una elección. Por eso podría aplicarse, es decir, conociendo fallos previos de la sala. Y en el otro caso, la Constitución realmente es una interpretación, porque creería yo que hay un problema de redacción de la Constitución, ¿no? No, pero es claro, lo que la Constitución prohíbe es que alguien se perpetúe en el poder después que termine su periodo. Eso sería eso es lo que dice la Constitución. Ok, veamos qué dice la FIT. Mira, yo creo que hay que recordarle a la gente que igual como hay 5 recursos contra SACA, hay uno contra Salvador Sánchez Serén y otro contra Norman. Sí. Yo creo que es un error de la sala no haber resuelto sobre todos de una vez. Pasó uno y sobre todo por la proximidad de la... tengo la impresión también que por la proximidad de las elecciones, de alguna manera tiene casi que la sala tiene que producir un fallo en los próximos 15, 22 días. Hablan de antes que termine diciembre, en el caso de SACA. Ahora, recordemos que, por ejemplo, los del voto en el exterior van a comenzar a votar en diciembre, porque les van a mandar las papeletas. Ahora, hay que tomar vacíos también. Bueno, muy bien, supongan que descarrilan a SACA. Bueno, entonces, ¿qué pasa con los derechos electorales y candidaturas? O sea, ¿quedan partidos el mismo caso cuando se anularon los partidos. ¿Qué pasaba con el porque ahí puede quedar un vacío gravísimo, ¿verdad? Un vacío, porque además recordemos que los periodos de inscripción ya pasaron. ¿Eh? Tendría que abrir un periodo extraordinario. Entonces, no, se cambia, el partido puede cambiar automáticamente. Entonces habría que ver. Ahora, yo sí creo, un poquito, viéndolo, yo siento que de alguna manera esta vez la sala se está enredando, como que le está metiendo demasiada presión a un proceso electoral. Por ejemplo, en los casos de las concesiones se las dieron en el 2003 o cuando quiera que los trasladó. Miren, entonces, ¿a qué nos atenemos si yo tengo una concesión y quiero ser candidato? O sea, tiene que ser 15 años atrás, 20 años. O sea, no hay claridad en estos temas. Entonces yo siento que además la sala se está metiendo en temas de interpretación. Por ejemplo, claramente que es difícil si es 1 o 2 periodos seguidos. A ver, esa es una resolución puramente de interpretación. Tú has sido un defensor de la sala y tú has dicho, digamos, no es culpa de la sala un recurso que pone un ciudadano. La sala está obligada a fallar. Pero Nacho, en este caso, ¿tú crees que no debió haber aceptado nada? Es que yo creo, yo puedo defender la sala y la sigo defendiendo, pero creo que aquí debió, por ejemplo, estoy diciendo, resolver sobre todos los recursos de una vez. Ajá. Acepto esto, rechazo. Ok, y si hubiera los 3 recursos aceptados, estarían los 3 candidatos, digamos. Bueno, eso es parte, o sea, por eso estoy diciendo que le están metiendo mucha presión al proceso electoral, difícil, complicada, muy complicado. Ese tema lo hemos hablado, que la sala le mete presión en muchas cosas. Por eso, pero ¿qué va a pasar? Lo que dice la FIT tiene lógica. ¿Qué va a pasar con los otros recursos contra los otros candidatos? En los próximos días se va a saber si son admitidos o no, dice la sala.
está pendiente Claro. de admisión los otros No, recursos. de hecho Pueden está ser admitidos. tramitando con la Asamblea que Pero el tema vamos, de la yo ley de digo amnistía. por lo de los tiempos, pues. Sí, es Porque, que Sí, en sí, asuntos no, de tiempos no, debieron Ya, meter. tú dijiste una cosa muy real. Los votos empiezan en diciembre, empiezan a votar en Estados Unidos. en Estados Unidos. Empiezan a votar. Por lo tanto, digamos, cierto, no pudiera votar nadie mientras no estén firmes todas las candidaturas. Es correcto. Por ejemplo, yo creo que el mayor principio, cuando usted juzga y juzga en términos de normas constitucionales, sobre todo juzga fundamentalmente sobre valores. Yo, si estuviera juzgando, privilegio el derecho a elegir de un pueblo y decir que sea el pueblo Ok. el que escoja y no escoja. A ver, ¿Está? voy a ir a un corte. Voy a hablar contigo sobre este tema porque obviamente es importante. Y te voy a preguntar como abogado, si realmente crees que en los casos hay algún tipo de asidero legal para, digamos, cierto, que puedan ser considerados o fallar en contra de la sala. Ya volvemos. Bueno, estábamos hablando todavía del tema del expresidente Saca. Te quería preguntar, Lafit, como abogado, ¿hay elementos jurídicos en ambos casos como para que esto sea estudiado constitucionalmente? Digamos, yo diría que hay argumentos, digamos, razonables para, obviamente los momentos son difíciles, pero también es que para empezar, fraude de ley, que era lo que hablábamos, el mayor fraude de ley es que ese recurso debe estar detrás de algún partido político, o sea, por sí mismo el recurso es fraude. Entonces, yo honestamente, ahora, Pero si le quieren meter... No importa la intención de quien puso el recurso. Es correcto. La sala tiene que fallar en esa ley. Es correcto, la sala tiene, y por eso estoy diciendo que debieron haber aceptado todos o Ok. rechazados de algo, sí, como quieran. Ahora, hay un precedente, porque el candidato en ese momento, Chafik Andal, también tenía acciones en la radio Mayavisión, y él renunció, digamos, ¿cierto?, antes de ser candidato, lo mismo que hizo el expresidente Saca. Bueno, igual entonces a Chafik le pudieron decir, Claro. mire, hizo fraude de ley. Correcto. ¿Ya? Y estoy seguro que no. Ahora, es que es parte de... Lo que pasa es que Nacho, hay valores superiores, mayores. Por ejemplo, el derecho de un pueblo a escoger... Me gusta a mí al- eso que estás diciendo. Ya, y entonces yo Me gusta a mí. privilegiaría eso. Pero eso no lo has dicho antes, Lafit. Pero, Eso me ¿qué? gusta. Que los valores superiores que permiten la No, gobernabilidad. perdón, el- Nacho. pero es O que sea, han habido otros pero- fallos que tú has defendido tremendamente bien No, pero y que para mí también han ¿y qué vulnerado. tiene que ver con valores superiores? Bueno, en su momento, digamos, que el caso, por ejemplo, de la candidatura independiente, la Constitución establece claramente que no, y ni siquiera pudo haber un debate, digamos, en la cual se cambiara esta figura tan importante Claro. sobre la base de un debate Bueno, que pero naciera entonces yo ahí en la te puedo Asamblea decir, ahí hay Legislativa. valores superiores de democratización de un país, por ejemplo. Ah. Es que depende. Ya. Depende. Obviamente en un caso tremendamente. Ahora, imagínense si aplicamos esto y ya Saca fue candidato y presidente, y bueno, entonces le aplican esto y era concesionario, mire, podemos echar, bueno, entonces ¿cómo quedaron sus actos como presidente y cómo llegó como candidato y después? Políticamente, obviamente, Pero la no es sala ya ha conveniente. hecho algo de eso. Acordate que con los magistrados que ya habían sido electos y los declaró inconstitucionales, dijeron que sus actos en ese No, momento... es que esta sala ha hecho cosas, digamos, eso puede que ser nunca, cualquier nunca cosa. vistas. Pero obviamente, Pero mira, pero en el caso, por ejemplo, de Saca, que Claro. dice que él no es el que dirige el grupo Samix, pero si uno lo analiza, realmente uno sabe que él es el que dirige esa empresa, pues. Es decir, ahí la sala puede decir, justo como con el caso de Silvia Aguilar, ¿verdad? Está renunciando justo para que no digan que es miembro de un partido para estar dentro de la Corte de Cuentas. Entonces, lo mismo de Saca. Sí, pero O sea, aquí esa es tenés- la aquí lógica. tenés- fíjate que yo voy a tratar de ser lineal en el tiempo. O sea, yo siempre he creído que la Sala Constitucional tiene que ser la interpretadora de la Constitución del país, de la ley. Correcto. Pero hay cosas en un país que tienen que ver sobre todo con la estabilidad política y democrática, que hay que tenerle cuidado también, porque no todo va a ir, digamos, ¿cierto? Aquí hemos descabezado la Corte Suprema varias veces, ¿no? Hemos puesto en jaque a los poderes del Estado, un montón de cosas, que yo digo, ¿hasta cuándo se puede llegar? Entonces, en este caso, yo también concuerdo, en este caso, que hoy día la fiesta de acuerdo conmigo,
que aquí, que la sala tiene un límite y tiene que ver con la estabilidad, porque si hoy día quitan un candidato, cualquiera sea, que tenga 15, 20, 30, 40%, hay una lesión al proceso político. O por eso, o a valores superiores. O sea, el derecho a elegir y ser electo, por ejemplo, que es otra protección constitucional y hasta un derecho humano. Ojo, un derecho humano. O sea, porque te puedes ir hasta cortes internacionales de derechos humanos, digamos, está muy por encima del valor si una concesión se echó para atrás o 14 para atrás. Eso es mi criterio. Seguimos siempre. Yo creo que la FIT tiene razón en dos cosas. Mira, en primer lugar, y qué bueno que lo dice, porque está aceptando que la sala se está enredando en algunas cosas. Y eso es verdad. Y ojalá otros que todavía no han entendido eso comiencen a analizar esa parte de la sala. Lo otro es importante también que, obviamente, quien va a decidir si saca eso o no, presidente, va a ser el pueblo en las votaciones. Quien va a decidir, aunque ya creo que ha decidido quién va a ser, hay que dejar que lleguemos a ese momento. Si después de los acuerdos de paz en este país, lo más importante son los procesos electorales para acceder al poder, y es el pueblo directamente, dejemos que el pueblo elija. Y no tiene que ser una sala de lo constitucional, eso creo yo. Bueno. Y eso deberían estar pensando los señores de la sala. Que lo hayan aceptado por las dos razones. Primero, porque alguien interpuso el recurso y es obligación de la sala verlo, está bien. Que la sala lo vea por curiosidad, por ver cómo lo plantean y ver qué estudio le pueden sacar a eso, está bien. Pero ojo, antes de decidir lo que piensen en el daño que le podrían hacer a un proceso democrático. Ese proceso democrático que lo estamos cada día o en cada proceso electoral lo estamos alimentando. A veces hay pequeños retrocesos, a veces pequeños adelantos. Ahora, por otro lado, y pasó el objetivo, también estos recursos que plantean ciudadanos y que la sala acoge, demuestran, digamos, que tenemos una constitución que tiene muchas cosas que necesita cambiarle. Correcto. O sea, esa redacción sobre la reelección es rara. Es rara porque creo que habla incluso al momento de la inscripción, ¿ya? Si fuera así, apegado a la ley, es más, ¿por qué no se discute ese punto seriamente, profundamente? No se discute porque otros están haciendo changonetas y han visto que con la sala se puede enmendar eso. Más, obviamente, yo creo que lo que al final hace la sala es ponerle parches también más a este proceso. Yo sostengo aún más que la reelección puede ser inmediata y que la norma pétrea eso no tiene nada que ver, la metieron como agua con sal, que ni eso debe existir. Bueno, pero eso sería ya una reforma constitucional. No me va a decir que va como a ser... usted quiere, pero no, perdón, yo puedo interpretar también constitucionalmente cuál es el papel de las normas pétreas. Es que yo vuelvo al mismo principio, Nacho, que lo he dicho aquí como 2 o 3 veces. ¿Por qué Dawison o la niña Glorita, a quien respeto muchísimo, o los constituyentes van a amarrar a un país con normas pétreas a tus hijos, a tus nietos, para toda la vida? Ya eso ya no funciona en el derecho. Pero esta sala ya en el derecho constitucional no ya son no tan funciona. pétreas, son de esponja. Ya está claro, la sala ha dejado que no son pétreas. Y el derecho constitucional más evolucionado te dice, mire, que el pueblo elija. ¿Cómo es eso que un viejito que murió hace 200 años le dejó una norma pétrea a un país? Y que diga que no puede haber reelección presidencial. ¿Cómo? ¿Por qué? Ok, yo creo que está surgiendo una reforma constitucional importante en varios artículos. Claro. Hay muchas cosas que en los últimos años han quedado en evidencia que tienen problemas serios. En el caso del Tribunal Supremo Electoral también debería tener una garra jurisdiccional que no la tiene. Si el tribunal es como un administrador, mete, digamos, y solamente se preocupa de algunas normas establecidas por ello, pero ver legalmente la inscripción, por ejemplo, en el caso del candidato Arena, el finiquito también es una cosa, digamos, que tú dices, sí, quizás sí debiera ser así. O sea, ¿cómo va a ser candidato a alguien que no tenga absolutamente temporal, claro, o transitorio? Ahora, para eso tenés que también reglamentar la Corte de Cuentas, ¿no? Correcto. Porque también, digamos, finiquito, o sea, hay auditoría a uno, auditoría a otro no hay. Hay expresa a uno y a otro no. Entonces, hay que hacer todo un cambio de todo el sistema para que opere con la verdadera justicia, ¿no?
Claro. Correcto. De acuerdo. Señores, vamos al corte. Habría que ver reformas profundas en todos los niveles, comenzando por la Constitución y luego todo lo que tiene que ver con los organismos que inciden en los procesos electorales, la Corte de Cuentas, Tribunal Supremo Electoral y no sé cuántas cosas más. Pero obviamente es una cosa que no se puede planificar ni pensar en un proceso electoral, ¿verdad? Pero ya en este programa que los estudiosos, la academia, ya debería estar haciendo esos planteamientos primero en las universidades, pues, y después llevarlo al plano político, porque si no, nunca se va a hacer tampoco. Las escuelas de Derecho, ¿no?, de la Universidad del país deberían tener un proyecto, ¿verdad?, que empiece, digamos, a discutirse. Incluso la principal academia deberían ser los partidos políticos, nunca lo han sido. Es la última. Pero qué bueno, no, mira, la academia de los partidos políticos. Pero qué bueno que diga eso la FIT. ¿Sabes por qué, Nacho? Porque hoy es prohibido, según las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, es prohibido que los estudiosos estén en los partidos políticos. Entonces, ¿cómo vamos a tener partidos políticos que sean capaces de sentarse? Explícanos por qué. Bueno, porque no debe ser de un partido político para ciertos puestos importantes de la República. Entonces, ¿cómo vas a tener gente que tenga, para hacer esa labor de los partidos? Pero los partidos políticos deberían hacer esa labor, en efecto. Perdóname, o sea, ahí yo expuse un criterio, o sea, separarse de algunos criterios de la sala, o sea, no es ahora. O sea, yo dije aquí también que cuando parte del problema es en todo esto es que un buen académico, un buen profesional dice, no, yo no me meto en los partidos porque entonces no puedo aspirar a un cargo público importante. Aquí lo he dicho yo. Eso separarme de algún criterio de la sala también. O sea, como lo he hecho varias veces. Ya. Ok, vamos al corte, volvemos rápidamente con los demás temas. Hay un nuevo caso que pidió el presidente investigar a la Fiscalía General de la República. Es el caso presentado en contra, dicho por él, en contra del expresidente Francisco Flores, la cual el presidente Funes dice que explique qué hizo con una donación de $10 millones de la cooperación taiwanesa. Hoy dijo, lo reiteró en varias oportunidades, incluso dijo, no estoy diciendo que se lo robó, estoy dando la oportunidad para que limpie su nombre. Lo único que aclaró es que ese dinero pasó por un banco de Miami que fue cerrado por el Departamento del Tesoro por estar involucrado en lavado de dinero. Y ese banco tenía accionistas salvadoreños. Yo conozco un solo banco, digamos, ¿cierto? Pero no sé, me quedó la duda. ¿Ah? No, es que ¿Tú querés que lo diga? No, y los del Grupo Poma no han tenido bancos en Miami. No. Tengo idea yo, ¿no? No. Seguro, un banco seguro, que seguro. tuvo... No, que yo sepa, no. Hubo un banco que tuvo sede acá, ¿no? Cabalmente en el Roosevelt, ¿no? No, pero es que Pero Funes otro, está ¿no? hablando de un banco en Miami. En Miami. Que tenía accionistas salvadoreños. No, un banco aquí. ¿Qué banco es? Seguramente, si ¿Alguien era sabe? accionista salvadoreño, eran de los banqueros salvadoreños, o por lo menos No sé. de los 5 famosos No, grupos. usted no especule. O sea, No, hombre. No sabemos, tendríamos Porque que pedirle... vos no podés ser accionista de un banco, Nacho. No, Ok. no. Entonces, pensá Yo creo que con vos tú lógica, puedes ser. Pensá con lógica quiénes podrían ser accionistas de los bancos. Bueno, un dueño de diario, Pómalo. de un periódico como tú puede ser un accionista de un banco. Dueño de un medio de comunicación. Los etcétera, Sí. qué sé yo. Bueno, Bueno. hay que preguntar. Ojalá. No, en serio. No, pero yo creo que caso... yo creo que es, mira, es un caso serio. A mí me gustaría un caso preguntarle delicado. a la FIT, porque obviamente en Costa Rica pasó un caso similar. De hecho, fue capturado el expresidente Rodríguez por también donación en Hay Taiwán. dos casos Pero en yo quiero saber Centroamérica. cómo se lanzó, porque aquí no tenemos nada. Solo que dice que explique y ahora que dio este dato. Pero no hay más datos. O sea, cómo ingresó al país, para qué venía inicialmente esa donación. No, cómo no, sí lo explicó. A ver, O explícame. sea, hasta donde yo entiendo, yo puedo resumir y he escuchado con atención las dos, porque de alguna manera el presidente Funes ha hecho mención a esto en los últimos 6, 7 días. Yo releyendo incluso las manifestaciones de hoy, yo lo entiendo así.
Uno, que Taiwán le dio una donación en cheques a título personal a el expresidente Flores, ¿ya? Que estos cheques pasaron por varios bancos internacionalmente, incluido uno en Miami, que estaría relacionado con empresarios salvadoreños, ¿ya? Que ha dicho claramente que una parte de esa donación supuestamente es o era para el Instituto Libertad y Progreso, que titula Tierras, eso está, lo ha dicho claramente, y que él se fue, investigó y preguntó al Instituto Tierras y que le dijeron, mire, aquí no hay dinero, aquí no ha llegado nada, lo único que llegaron fue en el 2000, 900,000 o 2001, $900,000 para los del terremoto, el del AVE de La colina. Eso es clarísimo, o sea, lo que está diciendo no hay que leerlo entre letras, ¿no? Él está diciendo que expliquen porque en el Instituto Libertad y Progreso hoy no llegó $1. ¿Y ese instituto de quién era? Eso es ¿O de del quién Estado. Es del Estado, eso Pero funciona Eso es desde para tiempo. titulación de tierra, sobre todo para pobres, ¿verdad? empezar. Ahora, yo sí creo que es una denuncia no grave, sino gravísima, que está diciendo Claro. un expresidente con nombre y apellidos contra un expresidente. Yo sí creo, con todo respeto, que el expresidente Flores tiene que salir Y explicar. a explicar esto, y que Arena también se tiene que pronunciar, porque de alguna manera... Yo agregaría que también el gobierno tiene que dar más información. Ah, correcto, Y tenemos pero- que todos enterarnos Sí. de todo, Es correcto. no a pedacitos. Es correcto. Mira. Ahora, ¿qué dijo el presidente Funes hoy? Y creo que ahí agregó, pues yo lo escuché con atención en la mañana, mire, todo esto viene por un reporte de operaciones sospechosas del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Así lo dijo hoy claramente. Entonces, de alguna manera, el gobierno de los Estados Unidos tiene que explicar si eso Ok. es- ya, y Pero- segundo, porque se han hecho esfuerzos, y no sé si de acá, pero por lo menos periodistas del Diario 1 han ido a pararse a la embajada de Taiwán y no quieren decir nada, pero tampoco desmienten. No dicen es cierto, pero no desmienten. Ok. Ok, Hay una mira, historia, mira. que también la gente tiene que recordarle. Claro. Las donaciones de Taiwán siempre fueron donaciones bastante Claro. especiales, Es- que tenían que ver básicamente con la amistad entre dos países o gobiernos, porque ellos necesitaban países aliados. Entonces, no sí, es como sí. la cooperación Sí. española Es o correcto. norteamericana que Ahora, es fiscalizada. ahora, Es verdad. La misma Ahora, japonesa fiscalizada. hay tres elementos que también creo que hay que explicarle a la gente. Primero, a Miguel Ángel Rodríguez lo agarraron con $400,000. Y segundo, ojo, que los taiwaneses cuando los pillan no salvan a nadie. No, yo sí le di ese dinero, ya ver, ya igual agarraron con una cantidad, creo que 200,000 o 4, también a Portillo. ¿Ya? El expresidente de hay Guatemala. y en el periodo en que dice el presidente Funes que pudieron llegar esos cheques acá, es el periodo de Chen Chubian, que es el exministro, el expresidente Que de está preso. Taiwán, Que está preso. que está preso a cadena perpetua. Por eso mismo. Por eso, a cadena Porque y tiraba que la dinero mujer- para comprar voluntades claro, políticas. y que la mujer también iba para la cárcel, ¿ya? Y que se salvó porque es paralítica, y dijeron, no, miren, silla de ruedas, no. Pero los indicios Ok, son necesito la evidentes palabra de que esto es muy grave. Mira, Yo Luis. creo que hay que tomar en cuenta también el tema de la cooperación taiwanesa, que ha sido durante muchos años algo con lo que el país ha contado. Es decir, la misma Cancillería salvadoreña, el edificio, fue una donación de Taiwán. Claro. Hay apoyo a través de la... Que no, perdón, que no debiera AICICA. ser. Claro, pero No igual. puede ser que la pero es Cancillería de un país sea construida por otro país. Es una a mí me da donación. un poco yo de no lo- pena ajena. No creo, yo no creo tanto, porque es igual, son nuevos programas de cooperación, pero igual, eso es cierto, Taiwán ha estado muy cerca y la relación que mantiene con sus pocos aliados en el mundo es bastante especial, ¿verdad? Pero eso es que cuando uno de los países que se separa de reconocer a Taiwán y reconoce a la República Popular China, que es Costa Rica, se da como una especie de hecatombe diplomática y termina incluso con un estadio de
$1.000 millones, ¿verdad? Entonces uno ve en este tema que sí, que hay algo que nos tienen que explicar, nos tienen que decir cómo funciona, pero también hay que reconocer que tampoco es que vamos a criticar qué es lo que hace Taiwán con la plata, más bien cómo se usa la plata que un gobierno amigo nos está entregando. Pero sí hay En efecto, Luis, yo sí creo que, hay que yo creo pedir, que lo perdóname, importante es eso. sí hay que pedir explicaciones sobre un hecho. O sea, si el dinero iba para el Instituto Libertad y Progreso para titulación de tierras, ¿llegó o no llegó? Lo primero, es lo menos que hay que Por supuesto. preguntarle. Por supuesto. Porque ahí está clarísimo. Ok. Aquí no es. Chicos, No. Y además esas donaciones siguen. Yo creo este gobierno que igual ha detenido. Yo creo que algo va a decir Taiwán, es que es un problema serio, son $10 millones. No sé si Costa Rica dijo algo al Yo final. creo que algo va a decir En Costa Taiwán Rica sobre fue muy simpático. Miguel Ángel Rodríguez, en la desesperación, dijo, mire, era un préstamo de Taiwán, y llegó Taiwán y dijo, no, señor, no era un préstamo. ¡Pum! Lo terminó de hundir. Ok. Sí, yo creo, y repito, que Taiwán algo tiene que explicar. ¿En qué momento? Yo creo que en el momento en que en serio las autoridades aquí investiguen. Cuando la fiscalía tome el caso e investigue. Porque ¿qué es lo que ha hecho el presidente hoy? Nada más dar la alarma. Decir, miren, hemos encontrado esto. No, chico, hemos encontrado... Te aclaro. El presidente lo que ha dicho es que el punto lo tiene la fiscalía. Lo que hay que esperar de la fiscalía es que se pronuncie, nada más. Ya. Ok. O sea, no es que tiene que ir a pedirlo. yo no creo Claro. que solo se pronuncie, yo creo que tiene que investigarlo. Obviamente la fiscalía, al agarrar ya el proceso en serio, a la investigación, va a tener que pedir alguna explicación a Taiwán, porque si no, no va a poder procesar a Flores. Pero lo que sí quiero decir es que lo que el presidente ha hecho es correcto, solo ha advertido que hay algo raro ahí. Por la forma, independientemente de la forma como Taiwán ha dado su cooperación. En este caso, cheques a nombre de los presidentes. Claro, no para que se lo roben los presidentes, ¿verdad? Sino que para que inviertan. Yo creo que sí es importante que la ciudadanía sepa que ha pasado eso, que hubo $10 millones y no se sabe cómo están. Y yo creo, lo que ha dicho Lafitte antes, que yo creo que sí, Paco Flores debería dar, el primero dar explicaciones. Sí. El otro que debería dar explicaciones, porque está diciendo un montón de tonteras, es el candidato presidencial. A mí me gustaría ver a Quijano un día en la televisión decir, miren, yo le pido al expresidente Flores, que es su asesor de campaña, que también explique si es coherente con lo que está diciendo, porque está diciendo un montón de tonteras y bueno, estas cosas yo creo que son más importantes que, por ejemplo, convertir en asilo casa presidencial. Yo creo que más importante eso es que le pida explicaciones a Paco Flores, que dé las explicaciones. Si no se las exige, que las dé, que se las solicite, porque este pueblo debe aclarar cómo Arena se gasta el dinero, cómo Arena ha invertido la cooperación, Como en este todos, caso como taiwanesa. todos. No. Una cooperación que es tan valiosa como la de cualquier país, porque son los ciudadanos taiwaneses que sus impuestos los han utilizado para El Salvador, para ayudar a El Salvador en algunos proyectos, y al parecer no han sido utilizados. Yo creo al que hay que hacer respecto. una salvedad. Taiwán, a diferencia de otros países, tiene una cooperación diferente. Taiwán es un país reconocido realmente por no más de 10 países del mundo, pero donde los principales países de los 10 estamos nosotros, entre los 3 o 4 principales. Los otros son islitas chiquitas. Por lo tanto, es un país que necesita en su política exterior tener aliados. Ante esa situación, Taiwán se le pega a cualquier gobierno, ¿ya? Y yo creo, digamos, que si hay una historia de la cooperación taiwanesa, puede tener toda la razón. La cooperación taiwanesa busca aliados políticos, ¿ya? De hecho... Pero todos buscan aliados políticos, Nacho. No, Claro, pero Estados Unidos, Claro, ¿cuánto gana Estados Unidos al año? Es que el pecado no es la cooperación taiwanesa. El pecado que está atribuyendo el presidente es, lo dieron para un instituto, pero la cooperación y al taiwanesa, instituto no llegó, creería yo, no tiene la rigurosidad en el control que tienen otras cooperaciones en el mundo. Ah, correcto. O sea, si esa cooperación viene por España o Japón sobre todo, que es muy serio, o sea, le da seguimiento a cualquier Correcto. donación de ellos. Pero entonces, no se queda en que hay Nacho, cheque. con mucho más razón que nos den explicaciones de ese dinero. Por supuesto. Ancho, Sí. no, yo quisiera decir también en este tema que al igual que lo que sucede con otras instituciones, por ejemplo, en el caso de la Fiscalía, el caso de la misma sala que está actuando con una petición que se le hace,
creo que también aquí hay un tema que también incide electoralmente. Es decir, no puede uno negar que el presidente que está diciendo que es algo bueno y decir que quiere saber qué pasó con ese dinero, pudo haberlo hecho hace 6 meses, un año, pero el hecho de también hacerlo en este contexto también incide en la campaña. Pues. ¿Y entonces? No, y no estoy diciendo que no lo haga, yo digo que cuando funcionan y se ponen a funcionar, lo hacen tan cerca de las elecciones que también le dan ventaja a uno de los candidatos o en detrimento de otros. ¿Qué culpa que el otro candidato se encuentre en un fenómeno donde su contrario está metido en tantas cosas raras? Como que salga el tema del petróleo, que le pusieron una multa por no... Es decir, si se empieza a dar eso también le golpea. Pero Alba Petróleo pagó los $750,000 de la multa que le pusieron. Volvemos al mismo asunto de la semana pasada. Y está bien. Cuanto más informado llegue un elector a votar, pero ese es el caso de la Sala de lo Constitucional. Okay, también. Eso es un está excelente. Ese es el caso de la Sala. Ojalá esto termine. Claro. Porque yo he visto muchas cosas en campaña que al final quedan en el aire. Mira, los ciudadanos tenemos derecho a que las cosas se investiguen a fondo. Mira, Nacho, por primera vez que realmente se haga la diferencia, y yo creo que yo creo que sí se está haciendo la diferencia. En primer lugar, es un presidente de la República el que hace el aviso, sí, por pero decirlo eso lo vamos a ver. Es el presidente de la República. ¿Cuántos presidentes de la República han tenido aquí denunciando algo? Porque era el mismo partido. Bueno, la historia de El Salvador, los otros antes eran todos militares y después son mismo partido. Los otros presidentes se cubrían. Claro. Bueno, eso debe terminar. Eso terminó en 2009. Segundo, Nacho, hay casos que no han estado nada más en la palestra política, ahora, en el debate político. Tengo que ir al corte. Hay procesos judiciales, están en los juzgados. Eso es un gran avance. Sí. Esto demuestra que no es lo que quiere más o menos decir Luis, que es por la campaña electoral. Bueno, no es por la campaña electoral. Pero los ciudadanos tenemos el derecho... Hombre, alegrate que en campaña electoral se van a perseguir corruptos de verdad. Okay. Hoy sí. Y ojalá un presidente de estos lo tengamos preso, siempre. Como está preso un presidente de Vamos al corte, volvemos rápidamente. Bueno, vamos rápidamente con Francisco Bonilla. Buenas noches, Francisco. Señores, muy buenas noches. Adriana de Membreño dice, ¿qué opinan al respecto de solicitarle al Instituto de Acceso a la Información Pública información sobre los asesores de todos los magistrados de la Corte Suprema, especialmente sobre una exgerente de Administración y Finanzas de la Corte durante la gestión de Belarmino Jaime y su asistente actual en la Sala de lo Constitucional, ya que figura entre los implicados junto a los exministros de Obras Públicas en el caso de corrupción Diego de Holguín? Edgardo dice, Alexandro Romero, ¿no se han preguntado por qué el presidente Rosalío Toche solo ha publicado en el portal de acceso a la información documentos de años anteriores a su gestión y no de las contrataciones y gastos que él ha realizado? ¿Y por qué no le da entrevistas a la prensa gráfica? Solo porque no publica lo que Toches quiere, plantea. Ricardo Avendaño dice, a Chico le preocupa que Saca deje la contienda porque la alianza con el Frente se vería afectada, dando más votos de la derecha de Saca a Arena. Víctor Julio Iglesias dice, buenas noches Nacho y tus colegas, si algo es inconstitucional no debemos saltearnos la Constitución y si tiene que quedar 1, 2 o 3 candidatos constitucionalmente inhabilitados, que quede afuera de la contienda. No podemos manosear la Constitución por coyunturas políticas. Dice Eduardo Escobar, si declaran la inconstitucionalidad, Unidad puede cambiar de candidato según el Código Electoral. Henry Robles dice, la democracia es la libertad que tiene el pueblo salvadoreño de elegir sus dictadores, plantea. Juan Carlos López dice, si todas las encuestas de verdad dicen que usted pierde, ¿para qué? Al único que conviene expulsión de Saca es a Saca, plantea. Fran Álvarez dice, eliminar a Tony Saca es darle el gane 100% al Frente y ganaría en primera vuelta. Norman Quijano ya no sube, plantea. Luis Carmona dice, ¿por qué no hablan un poco de la donación que le hicieron al señor Funes? El señor Figueroa dice, si me condonan una deuda, ¿se considera ingreso gravable? Pregunta. Y Saúl Antonio Baños dice, hay que recordar que el primero que consideró como inconstitucional la candidatura de Saca fue el doctor Fabio Castillo, así lo manifestó, plantea el amigo televidente. Vamos al estudio para respuestas. ¿Cuántos minutos tenemos, señor realizador? 1 minuto, imagínense. Bueno, vamos, a ver. Buenas noches. Bueno, no, vamos a tomarnos 3 minutos, vamos. Bueno, quizás breve. Alguien me pregunta
Si la salida, me preocupa la salida de Saca porque no le va a restar más votos a Arena y va a afectar al FMLN. Pues yo creo que las encuestas están claras, al FMLN no le afecte ni que se quede ni que se vaya a Saca. Está claro que el FMLN gana, esté como esté el espectro y las candidaturas en este país. Segundo, alguien dice de la donación de Funes. Yo hasta hoy no he escuchado que alguien haya donado algo al presidente para algún proyecto de inversión social. Si lo tiene, bueno, que lo diga. Pero que yo sepa, no hay ninguna donación que ningún gobierno ha hecho, ni nadie ha hecho al presidente para proyectos sociales. Se refieren a lo que el presidente en la mañana explicó, de que los 2 millones que le pasó Salume no era un préstamo, sino que le preguntaron si era préstamo, era donación. Pues sí, pero a eso voy. Se refiere a eso. Pero Salume no lo donó para algo en específico para la nación, se lo donó al presidente, no lo donó a la nación. Es sencillo, entonces son dos cosas diferentes. Rápidamente, sí. No, yo creo que en el tema de Saca, que sí, mucha gente menciona el tema de que Saca es la salida honrosa, buscar que la sala le anule la candidatura. Yo creo que el crearse como una tercera fuerza es algo que en lo que está construyendo desde hace varios tiempos. Y dejarlo tirado no creo que ni a él mismo le convenga, incluso por cosas prácticas, por el magistrado, incluso en el TSE, que acuérdense que el tercero se define por el tercero en contienda. Y otras cosas, ¿verdad? Pero definirse como fuerza lo convierte en un actor político. Pues, claro. Entrar de 10, 12% de votos. Hay un número de diputados que se van a mantener en un año más, claro, y la elección después. Entonces, yo no creo que le convenga a él decir, me retiro o me voy porque no voy a ganar el segundo. Eso no es creíble, sí. No, igual. Bueno, se me acabó el tiempo. No sé si la FIT quiere decir, nos vemos. Saludos a la sala, dice. Gracias, Luis, por estar esta noche. Gracias, la FIT, gracias, chicos. Amigos televidentes, mañana a las 8 vamos a estar conversando con dirigentes de Unidad sobre este caso exactamente. Esta admisión del recurso en contra del presidente Saca por parte de la Sala Constitucional. Hasta mañana. Buenas noches.